Y hablaremos brevemente acerca de esta historia que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Muchas veces se ha hablado de ella, otras tantas la conocemos cuando las vemos, no sé, en alguna película, y sabemos que es la historia del pueblo de Israel que le tocó la tarea de cruzar el Mar Rojo. Y es que este capítulo, ¿verdad?, en especial es de vital importancia para la vida del cristiano, porque muchos conocemos la historia y vemos el poder que Dios, ¿verdad?, empleó para que su pueblo quedara libre, pero muy pocas veces comparamos nuestra vida con ese acto, ¿verdad? Y es que lo que acabamos de leer dice que Dios le dijo a su pueblo que tenía que salir, ¿verdad? Y una vez que sale, dice que él iba a endurecer el corazón de Faraón para que los persiguiera, para que él pudiera mostrar su poder y fuera glorificado su nombre. Dios mismo permitió que Faraón persiguiese a su pueblo. ¿Con qué provecho? Para que Dios manifestara su poder, para que el pueblo de Dios entendiera, como aquí se narró, que el pueblo había sido libre o había salido con mano poderosa. ¿Por qué? Porque no habían salido ellos por su buen comportamiento, no habían salido ellos porque fueran el mejor pueblo, sino porque era el pueblo que Dios amó, una promesa que le dio a Abraham. Y entonces llega a ese momento donde el pueblo se ve, hermanos, encerrado. Dice: déjalo ir porque voy a endurecer el corazón de Faraón y verá a mi pueblo encerrado. Y entonces dice la historia que cuando Faraón es tocado en su corazón o endurecido, dice: el desierto los ha encerrado. ¿Por qué nos hemos permitido dejarlos libres y que ya no nos sirvan más? Y entonces dice la Biblia que Faraón parte hacia lugares donde ellos estaban, ¿verdad?, con la intención de matarles y de volverlos a esclavizar. Y es ahí donde entra la historia principal, o el punto en el cual nosotros vamos a enfocar el mensaje de hoy. Y es que el pueblo de Israel se encontraba, hermanos, detrás de ellos su mayor enemigo, un ejército grande, poderoso, a los lados unas montañas, y frente estaba el gran Mar Rojo. Y entonces es ahí donde el pueblo de Dios empieza, hermanos, a expresar un número de dudas ante aquel que llevaba el liderato de la salida. Y le decía: ¿no era esto lo que te decíamos, Moisés? No había sepulcros en Egipto, para eso nos sacaste aquí. Y es que hay momentos en la vida, y por eso quiero compararlo, porque nosotros entendemos en primera instancia esta historia. Decimos: el pueblo no creyó, si Dios los había liberado, tenía que confiar en Dios. Y es una historia que todos entendemos, si Dios puede abrir los mares. Pero cuando esa historia realmente llega a nuestra vida, nosotros somos el principal personaje, llamado pueblo de Israel, que también cuestiona y duda porque pensamos que ya no hay salida. Y es que en nuestra vida, actualmente el ser humano llega en un punto donde pareciera, hermanos, que no hay para dónde ir, que no hay solución. Cuando usted, ¿verdad?, ha presentado circunstancias que aparentemente a veces son económicas, laborales, familiares, de salud, pero son circunstancias que a veces a nosotros nos cierran en nuestro entendimiento y nos limitan. Y entonces es donde dudamos de la capacidad de Dios que nos ha libertado. Entonces el pueblo de Israel, lógicamente, al ver un mar impetuoso, grande, delante de ellos, que para los lados montañas de desierto o de arena los cubrían, y que detrás de ellos venía un poderoso ejército, ellos veían quiénes eran y lógicamente se sentían derrotados, débiles, esclavos y presos. ¿Por qué? Porque en esencia el pueblo de Israel era mucho, pero eran muchas mujeres, ancianos, niños,
Era un pueblo que había salido, hermanos, débil, cansado porque era esclavo, hacía ladrillo. Era un pueblo que no llevaba armas, que no tenía entrenamiento militar, y ellos tenían que enfrentar a un Egipto, ¿verdad? O a un ejército de Egipto que venía a caballo, con flechas, con lanzas, con sus coroneles, con el faraón. Y entonces ellos, al ver su capacidad, lo primero que hicieron es tener miedo. Y entonces la salida muchas veces no lo logramos encontrar en nuestra vida o en las cosas que pasamos por el miedo, hermanos. La Biblia dice en Corintios que cuando viene una tentación, también Dios que tiene, hermanos, una salida, porque no hay una tentación que no podamos nosotros resistir. Primera de Corintios 10, vamos a leerlo. Primera de Corintios 10 en el versículo 13. ¿Quién lo puede leer? Por favor. Primera de Corintios 10, 13. A ver, hermano Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén. A menudo, hermanos, nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida pareciera que no encontramos una salida. Pensamos que todo está destinado al fracaso, a la derrota. Y hablo, hermanos, en nuestra vida espiritual, porque a menudo el cristiano opta por encontrar la salida que el pueblo de Egipto encontró. ¿Cuál era la salida para ellos no morir y no estar en esa tribulación o en ese dolor? Ellos decían, mejor volvemos. Mejor, mira, Moisés, volvemos a Egipto y somos esclavos. Muchas veces cuando Dios da un mensaje a través de su palabra, porque usted está abrumado por las tribulaciones, por la escasez, porque el diagnóstico de la salud para usted no es bueno, porque sus hijos no han sido libres, no vienen a la iglesia, porque su matrimonio se está destruyendo, usted está pensando que está propenso al fracaso y pareciera que dice el Señor, Dios, no hay salida. Y la principal salida que encuentra el cristiano es levantar ese pasador y volver atrás. Porque esa es la salida más fácil. Es la salida que todo cristiano siempre encuentra. No importa si usted pecó y cayó y se siente fracasado y ya no se va a levantar. Entonces su salida es volverse al mundo. Si usted está en la iglesia y todo le va mal y pareciera que Dios no contesta y no le oye, la salida es abandonar la iglesia. Que usted lleva tiempo aquí, que sus hijos no vienen, la salida muchas veces es volver atrás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas veces una sensación de abandono. Y cuando esa sensación de abandono llega al cristiano, como decía el hermano en su agradecimiento, pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios no nos contesta, pensamos que Dios es malo. Y entonces la única salida que agarramos es salirnos de su voluntad, salirnos de sus promesas, salirnos del propósito que tiene en nuestra vida. Y si usted hoy ve que en este lugar hay muchos hermanos que no están, es porque muchos de nosotros, hermanos, a veces no entendemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y entonces optamos por salirnos, sí, pero salirnos de la presencia del Señor, salirnos de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que ellos iban a heredar una tierra donde fluía leche y miel, una tierra, hermanos, donde no iban a tener ninguna escasez, una tierra prometida, la tierra de Canaán, una tierra deseable por todos. Esa era la promesa. Pero cuando la tribulación los abrumó y los rodeó y pensaron que no había escapatoria y que esto iba a ser un fracaso, decidieron abandonar esa promesa,
que sonaba muy buena. ¿Por qué? Por temor. Por eso le dice el Señor, le dice a Moisés, diles que no teman, que yo pelearé por ellos, que ellos estén tranquilos. Y la tranquilidad, hermanos, es estar en paz, estar calmado, estar confiado. Dice, diles que estén tranquilos, aunque esté el mar, aunque venga el ejército. Dile que a los egipcios que ellos vieron antes no los volverán a ver jamás. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no logramos entender o discernir en nuestra vida espiritual que por más, hermanos, problemas que tengamos, Dios tendrá una salida. No importa si venga una tentación, que digamos, es que yo no puedo con esto porque soy débil. No. La Biblia dice que Dios nos dio espíritu de amor, poder y de dominio propio. No nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía. Aquellos valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, no los cobardes. Los cobardes son los que huyen, los que se van, los que se rinden. Pero los valientes son los que Dios ha mandado a llamar. Y el pueblo de Dios en ese momento no lograba entender, como usted y hoy muchas veces en nuestra vida no lo logramos entender. A veces es fácil juzgar, como lo hace usted en cualquier lugar en donde se para. A veces es fácil criticar, señalar a las personas por sus errores, y muy a menudo el género humano señala, ¿verdad?, y juzga al pueblo de Israel y dice, es que qué malos fueron. Si Dios los sacó de la condición en la que estaban, ¿por qué no confiaron en Dios en todo su proceso? Pues quiero decirle que ese pueblo somos usted y yo hasta el día de hoy, porque Dios nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir, dice, donde estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando Dios nos da una promesa de que quiere que seamos un pueblo que le adore, que le sirva, que le crea, nosotros optamos por decir, Señor, no era lo que nosotros decíamos, nos iba mejor cuando estábamos allá, cuando no hacíamos esto, cuando no hacíamos lo otro. Y entonces nos rendimos. ¿Ante quién? No ante Dios, sino ante Faraón, ante el mundo, ante el pasado, ante las cosas que a veces, como dicen muchos, que Egipto logró quedarse en el corazón del pueblo. Aunque ellos salieron terrenalmente de Egipto, en su corazón anhelaban estar allá, porque decían, allá había comida, allá nos iba bien, y aquí estamos fastidiados de siempre lo mismo. Solo este maná, y ya estamos fastidiados. La iglesia a menudo llega a una etapa de su vida que llega, hermanos, a tener una rutina y entonces se fastidia. A veces se le hace otra vez lo mismo, el hermano se enferma, no vienen, se van, hay que ir a orar, ayunar. Y entonces entran en un círculo, o entramos en un círculo, en el cual antes de querer servirle y agradarle a Dios, simplemente vivimos, hermanos, de una manera hasta robotizada, de venir, estar y no estar, y ya nos sentimos. Es un mecanismo que ha, hermanos, atrapado al cristiano de hoy en día, y que solamente actuamos no por que creamos, sino muchas veces por obligación o por emoción. Cuando el sentimiento de abandono llena nuestra vida, hermanos, lo único que tenemos que hacer es, como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vino la ayuda de ellos? Si usted y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos orado, Señor, mándanos lanzas y flechas para defendernos. O usted hubiera orado, Señor, enferma a Faraón para que ya no salga y cambie, porque esas son las oraciones del cristiano de hoy en día. Cuando la salida está, Señor, cambia tú a mi esposa, y porque dice, Señor, cámbiame a mí, utilízame a mí. Señor, cambia al hermano, Señor, cambia a los de la iglesia, Señor, hace. ¿Por qué? Porque todo el pueblo en general estaba habituado a obedecer a los egipcios, a vivir como los egipcios vivían con sus costumbres, pero solo Moisés fue aquel que se atrevió, aquel que le creyó al Señor. Le creyó al Señor, y todavía el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí?
marchen. Como si Dios le dijera: ¿tú crees que no estoy viendo que está el mar, que vienen los egipcios? ¿Por qué me clamas? Confía, tú marcha. Y Moisés le puede haber dicho: Señor, ¿a dónde marcho? Si aquí hay agua, si para allá viene el ejército, ¿para dónde voy? Tú tienes que ir hacia donde yo dije que iban, a la tierra prometida. Tú marcha, y cuando vayas ahí con tus varas abrirán los mares y pasarán en seco. El pueblo de Israel pasará por ahí. El Señor nunca le dijo: detente, no hagas esto, pregúntale a todos si creen que yo puedo hacerlo. Él les dijo: yo ya les di una promesa, está en ti, está en ellos, si la creen, si quieren llegar a alcanzarla. Es como muchos de nosotros tenemos promesas que nuestra familia viene, pero ¿cuándo va a venir? Todos tenemos promesas que Dios nos va a usar, pero ¿cuándo nos va a usar? Cuando nosotros decidamos seguir marchando hacia adelante, sin importar lo que esté pasando, sin importar los problemas que estemos afrontando o presentando. Y es que a menudo el diablo nos hace creer que ya no hay salida. Pero quiero decirle, hermanos, que la Biblia está llena de personajes que salieron de la condición en la cual se encontraban. Elías en algún momento se sintió solo porque había matado a todos los profetas. Dijo: Señor, quítame la vida porque no soy mejor yo que mis padres. Y el Señor le dijo: Elías, levántate, yo he guardado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Y luego se fue y se encerró en una cueva y dijo: Elías, sal de aquí porque largo camino te resta. Hay hombres que sintieron esa sensación que a lo mejor hoy usted está presentando o que yo estoy viviendo. Una sensación de que pareciera que Dios no contesta lo que yo quiero que me conteste. Lo que quiero decirles es que Dios no va a contestar lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere para usted. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y la Biblia dice así, vamos a leer Segunda de Corintios 4. Dice la Biblia así en el versículo 7: pero tenemos este tesoro en vaso de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice, tenemos este tesoro en vaso de barros, para que la excelencia de ¿quién sea, hermanos? De Cristo, y no de nosotros. Y allá atrásito, 2 Corintios 1, vamos a leerlo. 2 Corintios 1, en el versículo 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué leemos estos capítulos? Porque Pablo, mucho tiempo después, sigue hablando de la confianza que tiene que haber, no en nosotros, sino en Dios. ¿No soy el micrófono?
No en nosotros, sino en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres que estamos propensos a fallas, debilidades, y a veces ese error es lo que marca la vida de toda una generación. La mayor parte de los cristianos que están en el mundo es porque han confiado en el hombre, en el pastor que falló, en la iglesia que los decepcionó, en el hermano que los traicionó, en el hermano que les engañó. Dice, Dios puso este tesoro en vasos de barro. Un tesoro no se guarda en algo frágil porque es algo que vale mucho, pero Dios dice, yo lo puse en esos vasos para que la gloria no sea de ustedes, sino mía. Porque la gloria me pertenece a mí. Quiero que confíen en mí. Y el pueblo de Israel, en ese momento que iba a cruzar el Mar Rojo, dejaron de confiar en Dios y pusieron su confianza en ellos. Pusieron su confianza en decir, somos un pueblo que no tiene armas, somos un pueblo que no sabe defenderse, somos un pueblo que está cansado, no podemos caminar. Se les había olvidado que era un pueblo amado por Dios, un pueblo que tenía un Dios todopoderoso, sobrenatural. Y eso mismo pasa en nuestras vidas, ¿no? Eso mismo pasa siempre en nuestra vida. A menudo el problema que sea, por muy pequeño que sea para usted o para mí, confiamos en cómo lo vamos a resolver. ¿Quién? Nosotros. No estoy diciendo que usted llegue a su casa, se tira al mueble y diga, Dios me va a resolver la vida. No, porque Dios le dijo al pueblo, marchen. Lo que Dios le decía al pueblo, ustedes confíen en que yo voy a solucionar. Estén tranquilos, no estén abrumados, preocupados, ansiosos, nerviosos de qué va a pasar, que si hoy pasó esto en la iglesia, si mañana, y que si no, dice, ustedes confíen y sigan adelante. ¿Por qué? Porque yo y ustedes verán que la salvación se las voy a dar yo. Muchas veces nosotros estamos ansiosos en la iglesia, ansiosos por querer resolver todo, por querer resolver la vida del hermano, de la hermana, del que no vino, del que no está. No estoy diciendo que no atendamos en el dolor como un cuerpo al hermano, sino estoy hablando de que no estamos tranquilos y queremos nosotros resolverlo, como si le dijera a usted a Dios, mira Señor, yo tengo un mejor plan, si le haces tú así, 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 más rápido vienen los hermanos. No, el Señor ya estipuló un plan. El Señor dijo que todos los que le servían estaban unánimes en un solo sentir y nadie decía ser suyo lo que tenía, y entonces el Señor añadía día a día los que habían de ser salvos. Ese era el plan, que todos se amaran y estuvieran unidos, que no hubiera envidia, que nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que lo vendían y lo repartían entre todos y compartían el pan día a día en casa. Había un amor no tan solo por las almas, sino por Dios. Y entonces dice que Dios iba haciendo. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Hoy la iglesia quiere acaparar, que toda la iglesia esté llena y que todos vengan y hacemos grandes campañas. No estoy diciendo que esté mal, pero lo que estoy diciendo es que dejamos de confiar nosotros en que Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos el camino fácil. Encontramos la salida más cercana. Y la salida más cercana, más fácil, muchas veces es salirnos de la voluntad del Señor. Porque dejamos de ser una iglesia que deje de orar con fervor, una iglesia que deje de luchar, hermanos, con gran poder, una iglesia que deja de hacer muchas cosas por querer nosotros quizá llenar un lugar vacío. Pero el pueblo de Israel no logró entenderlo. Por eso el Señor les decía, ellos siempre tuvieron ese problema en su vida, se sintieron abandonados por el Señor, porque Dios no les estaba dando lo que ellos en ese momento les demandaban. Y fíjense lo que dice Isaías. Vamos a ver en Isaías 49, en el versículo 14. Y como le decía hace rato, debe saber usted que hay muchas personas que dentro de la iglesia se han ido porque no hemos logrado entender los propósitos que Dios tiene. Y ahí, inclusive, a lo mejor muchos piensan en irse de la iglesia, o algunos ha pasado por su cabeza y ya no seguir, ya no venir, ya no orar, ya no creer. ¿Por qué? Porque
Muchas veces las personas, nosotros, ¿verdad? Sentimos que nuestra oración no es contestada y nos sentimos solos. Isaías 49 dice así. 49, 14. Isaías 49, el versículo 14, le voy a dar lectura, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Isaías 49, 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El pueblo estaba cautivo. Justamente en esta profecía de Isaías, el templo donde ellos adoraban a Dios había sido destruido. Eran esclavos, muchos habían sido muertos, pero el Señor les decía, ¿verdad? Vuélvanse a mí. Y ellos decían, Dios, el Señor nos ha abandonado. Y Él les dice, ¿puede acaso la que da luz abandonar, ¿verdad?, a su hijo? Dice, y aunque ella lo haga, yo nunca me olvidaré de ustedes. El Salmo dice, aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Imagínense que Dios está comparando el amor más grande que hay. Hoy que soy padre, puedo entender que yo amo a mis hijos de una manera que a lo mejor no había yo conocido lo que es amar. Y entonces dice el Señor, terrenalmente el amor más grande de padre y madre, si ellos en algún momento te dejaren de amar, que pareciera imposible, dice Isaías, yo ni aún así dejaría de amar. Yo ni aún así, aunque ellos te olvidaren, yo no me olvidaría de ti. Esa sensación del olvido es lo que el diablo pone en tu mente para que quedes rendido. Y entonces te angustias, te sientes solo, pero la Biblia dice así, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces he sentido abandonado porque las cosas no salen bien. El Señor dice, yo no los dejaré huérfanos. Yo como padre nunca te voy a dejar como un hijo sin padre. Dice, yo no dejaré huérfanos, sino vendré otra vez y ya no estaré con ustedes, sino ahora estaré en ustedes. Esa sensación de que a veces nosotros pensamos, hermanos, que ya no hay más, esa es la que Dios quiere que hoy nos quitemos de nuestro corazón, porque eso es lo que nos ha estorbado a usted y a mí para seguir marchando hacia adelante. Usted da 2 o 3 pasos y tiene otra situación en la cual dice, ya no hay salida, el hermano se fue, la hermana no viene, los hermanos no creen. ¿Sabe qué hace usted? Deja de avanzar y voltea y ve a sus enemigos que vienen sobre usted y ve el mar grande, y entonces dice, Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me quieres? Y el Señor te dice, hey, yo ya te dije lo que tienes que hacer. Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra donde fluía leche y miel, no salieron y vieron palmas y una cascada. Ellos lo que salieron a ver fue un desierto donde había pueblos que se le iban a interponer, donde había serpientes, donde había hambre, donde había sed, pero la tierra que les había prometido existía. No agarró y los sacó y los traspuso en el otro lado y dijo, aquí está. No, los llevó en el desierto donde dice Deuteronomio 8, donde yo voy a probar sus corazones, donde yo voy a ver si creen y quieren realmente mis promesas. Es fácil que nosotros querramos todo de Dios, pero no queremos estar con Dios. Hay mucha gente allá afuera que siempre le pide a Dios, pero usted lo invita a la iglesia y no va a querer venir. Te va a decir, no, yo le pido a Dios y Dios me contesta. Y aunque esa gente a veces se maldice por el cristiano de hoy en día opta o ha adoptado esa manera de vivir su vida, de que nada más cada oración de nosotros es para pedirle y decirle a Dios esto y a lo otro, y no dejamos que sea Dios el que haga su voluntad en nuestra vida, porque ya Dios tiene un plan. Cuando nosotros dejamos que sea Dios el que pelea las batallas, sabremos cuál va a ser la salida. Todos entraron por aquí, hermanos. Nadie se voló la bada. Si ahorita se empezara a incendiar esto,
¿Por dónde vamos a salir? Todos saben que ahí está la salida, porque si no salgo de ahí, me voy a quemar. La salida es una puerta por la que muchas veces nosotros entramos. Jesús dijo en Corintios: no ha venido una tentación que no sea humana, yo doy lo que ustedes pueden soportar. Y juntamente con la tentación está la salida. Y para nosotros salir de ese mundo de tentación, la salida se llama Cristo, porque Él es la puerta. Y cuando nosotros estemos en Cristo firmes, no vamos a tener necesidad de otra cosa, no estaremos de ociosos, sino que no nos dejaremos, hermanos, caer en la tentación, porque vamos a estar firmes en la palabra del Señor. Satanás quiso tentar a Jesús y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solamente Él servirá. Escrito está. La salida a la tentación era la palabra de Dios. Y el Señor nos ha dicho: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la tentación viene en su vida, y usted, antes de ponerse a leer la palabra, oye, le va con el hermano y dice: hermano, ¿será que pueda yo hacer esto? Y entonces el otro hermano, a lo mejor tampoco, a lo mejor eran de firma, le dice: pues no sé, yo creo que sí, pregúntale al otro hermano. Y le pregunta al otro hermano y dice: yo una vez lo hice y no pasó nada, no está mal. Y antes de salir de las cosas que nos destruyen, que no nos edifican, a veces preferimos salirnos del plan perfecto del Señor. Y no porque Dios nos quiera fuera, sino porque nosotros muchas veces abandonamos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Es como si el próximo domingo dijera: yo ya no quiero venir. A lo mejor el próximo domingo no predique, pero va a predicar alguien más. Pero yo estoy abandonando algo que Dios ha puesto en mi vida, un tesoro en vaso de barro, no para que yo sea glorificado, sino para que su gloria se manifieste. Por eso Él endureció el corazón de Faraón. Por eso Dios permite que te pasen cosas. ¿Para qué? Para manifestar su poder. Les decía yo: ¿por qué es permitido el dolor? Porque el dolor nos va a enseñar a no volver a hacer eso. Si usted pone la mano en el hombro y se quema, no va a volver a ponerla. Si se espina con una rosa, no va a estar agarrando todas las rosas. El dolor es permisivo en nuestras vidas para de él aprender y nosotros entender que eso no es beneficio para nuestras vidas. Lo mismo pasa en la vida del ser humano. A veces decimos: ¿por qué Dios permitió esto? O ¿por qué Dios permite que esté pasando esto en mi vida? Romanos 8 dice que todas las cosas al cristiano le ayudan a bien. Todos aquellos que han sido llamados. Romanos 8 dice así. ¿Quién no puede leer? 28 y 29. A ver, hermano, léalo, por favor. 8, 28, 29. Sí, hermanito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, hermano. Dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Hablábamos la semana pasada de Filipenses 4. Yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y padecer escasez, en aflicción, en necesidad, porque por todo y en todo estoy instruido. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla de la confianza que Pablo tenía. Dice: yo sé estar contento aunque no tenga nada, aunque esté enfermo. Pablo estaba contento aunque estuviera en un calabozo, maltratado, lacerado, encarcelado. Él estaba contento y cantaba alabanza. Y el temblor lo dejó libre y él se quedó ahí. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: Dios me liberó, y hubiéramos corrido. Él se quedó ahí. Y cuando el carcelero se iba a matar, le dijo: aquí estamos, tranquilo. Y habló de Jesús, dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De llevar una persona a querer matarse, lo llevó una promesa de vida eterna, porque él estaba contento. Pero aquí abres tú la puerta
Y la persona desde la vulcanizadora te ve y sales enojado. Y antes de transmitirle a lo mejor la paz, el amor que recibes aquí, dices, mira, ese hermano siempre sale molesto de la iglesia. Y porque nuestra tribulación a veces puede más que las promesas de nuestro Dios. Y la Biblia dice que tenemos un Dios todopoderoso, el que hace lo que no es como si fuera, un Dios de lo imposible. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Pero hay veces que nosotros limitamos a Dios y decimos, es que los hermanos no han venido porque tú no has hecho esto. No, Dios lo va a hacer, sí, pero nosotros tenemos que seguir marchando, estar tranquilos. La confianza es algo que Dios está pidiendo a su pueblo. La fe, el creer, por eso dice, ¿hallará el Señor fe en su regreso cuando venga a la tierra? La gente ha dejado de creer en Dios por creer más en el hombre. Usted va a una iglesia donde le hablen más bonito, donde todo se sienta mejor, pero muy pocas veces vamos a una iglesia donde nos instruyan a decir, a Dios no le agrada esto. Y a lo mejor esta prédica dice, uy, estuvo muy buena para el hermano Juan, porque él es el que hace esto. No, esta prédica es para mí, para usted, para cada uno personalmente. Cuando nosotros recurrimos a abandonar la voluntad de Dios por hacerla nuestra, cuando estamos en una situación que decimos, es que no hay salida, es que por más que yo ya no quiero hacer esto, lo hago, y es que Dios me pide esto, pero no se puede. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay ningún lugar en donde usted no pueda salir, llámese su falla, su condición de vida, llámese su problema, porque todos los personajes que en algún momento pasaron algo, salieron de ese lugar. José salió, hermanos, de la cárcel, salió del pozo donde cayó, que sus hermanos lo dejaron. El pueblo salió de Egipto, Lázaro salió de la tumba, Daniel salió del foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno. Todos salieron de la condición, hermanos, más adversa. Jeremías salió de donde estaba. Nadie se quedó ahí. Todos aceptaron y confiaron en su Dios. Daniel fue llevado a unos leones hambrientos y él fue. Y antes de decir, Señor, no permitas que me lleve en ese lugar, él aceptó la voluntad de Dios. Y él llegó hasta el foso de los leones, y aún ahí en el foso de los leones, él se postró a orar. Y el Señor dice, cerró la boca de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego le pudieron haber dicho, Señor, no había salida. Si no nos hincábamos al son del tamboril y la trompeta, nos iban a quemar. Tú sabes que no había salida. Por eso tuvimos que blasfemar y fallarte y pecar y hablar de los hermanos y criticarlos, porque ya no había salida, ya estaba yo ahí. No, la Biblia dice que ellos dijeron, mira, no lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué, Nabucodonosor? Porque nuestro Dios es capaz de librarnos de ese horno de fuego. Y si así no fuere, ni aún así nos postraremos delante de la estatua. Y la Biblia dice que mandaron a calentar el horno 7 veces y los echaron y veían la sombra. Y dice, no eran 3 los que echamos, yo veo 4, porque el ángel del Señor estaba entre ellos. Y cuando los sacaron, dice que ni aún sus cabellos ni su ropa fueron quemados, y los que abrieron se quemaron. Los que sacaron del foso de Daniel se los comieron los leones. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos estuvieron tranquilos, confiaron. Quiere decir que a pesar de nuestras limitaciones, que a pesar de nuestras debilidades, Dios siempre tiene una salida si nosotros logramos confiar en Él. Dios nos sacará de ahí cuando nosotros escuchemos su mensaje, su palabra. ¿Qué necesitó Lázaro para salir del sepulcro? Solo escuchar la voz del Maestro, que le dijo, Lázaro, sal fuera. Porque la palabra de Dios, hermanos, es vida. Esto que muchas veces usted ignora cuando yo toco micrófono, o el hermano Mateo, o el hermano Abraham, es lo que nos puede dar vida, porque ahí está la vida. Eso que nos causa sueño, lo que no queremos leer, lo que a veces decimos no entendemos, es donde está la esencia de la vida. La vida no está en nosotros comparar nuestra vida con otras iglesias, es decir, en esta iglesia cantan más, danzan más, gritan más. La vida no está ahí, porque la vida es Cristo. Y la vida se refleja ¿en qué? En el amor. ¿En el amor a quién? A Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Pero el que no tiene el amor por Dios,
Por eso todo para él es mal y se quiere ir a la iglesia y todo le pasa mal y se frustra si pasa algo y se avanza y no pasa. ¿Por qué? Porque su amor está dependiendo de la calidad, ¿verdad?, que el humano exprese hacia con él y no de lo que Dios ha depositado en él. El tesoro en vaso de barro, para que la gloria sea mía, dice el Señor. Por eso es importante ver cómo estos grandes hombres, ¿verdad?, de la antigüedad lograron salir de esa condición. Si usted y yo hubiéramos sido Job, no hubiéramos salido quizá, porque cuando perdió todo, usted pierde su trabajo y ¿qué hace? Ya no viene en 4 meses, porque dice que hermano, tengo que buscar con qué comer, mis hijos, mi esto, ya. Job perdió todo, hermanos. Se estaba yendo uno cuando venía a decir el otro, oye, no tan solo se murieron tus camellos, ¿sabes qué? Tus casas, tus hijos fueron muertos, todo. ¿Qué hizo Job? ¿Y qué hacía Job? Dice que no había otro varón como él. Que Dios le dijo, has considerado mi siervo Job. No hay otro como él en toda la tierra. Satanás dice, ¿cómo no? Si todo le das, quítaselo y vas a ver cómo reniega de ti. Pues tócalo, pero no toques su alma. Vas a ver que si yo le quito todo, ¿cuántos vendríamos el próximo domingo si el próximo domingo todos perdemos nuestro trabajo? Si nos pasara algo en el cual dijera el diablo, ¿cómo no? Están ahí porque todos quieren, pero mira, es más, ponlo en discordia con su hermano y vas a ver cómo el próximo domingo no viene. Que te dijera, bueno, pero es que has considerado a mi hijo Jacob que predica, bueno, haz lo que se pelee con fulano y vas a ver cómo no viene. Y has considerado a mi hija tal, que hablen de ella y vas a ver cómo deja de venir. Porque entonces, ¿amamos a Dios o amamos el lugar a donde venimos a servir a Dios? ¿O amamos la manera en que me utiliza Dios? Si el día de mañana me toca estar sentado ahí, no voy a ser menos importante, porque la gloria siempre ha sido y fue y será ¿de quién? De Cristo, hermanos, de Dios. Pero cuando nosotros no logramos entender ese propósito, claro que sí estamos frenados. Y no tan solo está mal, está el ejército, están todas las cosas en nuestra contra. Y nosotros decidimos volver a casa. Y decirle, Señor, ¿no estábamos mejor cuando no era yo pilar? ¿No estaba mejor cuando yo no predicaba? Porque ahora predico y todos ven mis errores. Y cuando no predicaba nadie me volteaba a ver. ¿No estaba mejor cuando yo no era el pastor de la iglesia y solamente no pasaba nada si no oraba, si no ayunaba? ¿No estaba mejor cuando no era yo vaso? ¿No estaba mejor yo cuando no tenía un ministerio de la guitarra y ahora no toco y la gente? No le decimos eso a Dios. Y le decimos, Señor, es que yo ya no quiero ser vaso. Señor, yo ya no quiero ser pilar. Señor, es que yo ya no quiero ir a la iglesia. Señor, yo ya no quiero hacer esto. Yo ya no quiero... Y el Señor nos va a contestar como le dijo Moisés. ¿Por qué te amas a mí? Marcha. Marcha y ve delante. Hermanos, es tan fácil nosotros ver lo que la palabra dice, lo difícil es poder hacerlo. Porque todos entendemos lo que Dios quiere, pero qué difícil es salirnos de nuestra condición del viejo hombre, salirnos de nuestro pensar. La Biblia dice en Proverbios que el hombre se hace sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque no dejamos que sea Dios el que nos conduzca. Pensamos que Dios nos ignora. ¿Saben todo el esfuerzo que hizo Zaqueo, hermanos, para subir al sicómoro? Y ahí estaba porque la multitud estorbaba y no podía verlo, y él se estaba subiendo porque era pequeñito y el Señor pareciera que no lo veía. Simplemente por le dijo, hey, bájate de ahí que esta noche estaré contigo en tu casa. Porque Dios sabe más allá. La Biblia dice que antes de que haya algo en nuestros labios, Dios ya sabe lo que nosotros vamos a pedir.
Pero es importante entender que toda la lucha le pertenece a Dios. No que nosotros no hagamos nada, sino que nos dejemos llevar por nuestro Dios. Hay una parte en el libro de 2 de Corintios, de Crónicas, perdón, cuando el rey Josafat va a pelear contra un ejército, en el capítulo 20, solamente para ilustración, vamos a leerlo. 2 de Crónicas 20, en el versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 de Crónicas 20, el versículo 15 dice: y dijo: id Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Le dijo exactamente lo mismo que le dijo al pueblo de Israel: estad tranquilos, estad quietos, ustedes no van a hacer nada. Lo que quiere decirnos Dios es que hay veces que no tenemos que hacer nada. Amén, así es, amén, aleluya. Y cuando digo no hacer nada, es no turbar nuestro corazón, es estar quietos, confiar en que Dios va a tomar el control. Dejar que sea Dios el que se encargue de la hermana, de la situación. Dice: estad quietos y verán la salvación. La salvación trae perdón, trae restauración, trae vida, hermanos. El Señor dice: ustedes estén quietos y verán que la guerra es mía. Solo hay algo que quiero que entiendan, que confíen que yo puedo hacerlo. A veces nosotros confiamos más en el hombre que en Dios. Por eso dice Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone su esperanza en sus brazos, pero bendito aquel que confía en el Señor. ¿Por qué? Porque es en donde, hermanos, vamos a encontrar la solución a todo lo que a nosotros nos está pasando. Cualquiera que sea el problema, estaremos tranquilos. Repetimos lo que decía el apóstol Pablo: sé acontentarme cualquiera que sea la situación. Si mañana vemos 4, yo voy a estar contento por lo que vengo a darle a mi Dios. Y hoy, a menudo la iglesia no vive un evangelio de alegría, un evangelio de gozo. El evangelio se vuelve pesado cada vez que nosotros vemos qué es lo que más pide Dios. Porque usted, si se compara con otro cristiano, dice: es que yo oro más que el hermano, ya me gané el cielo. Pero no. Cada que nosotros escudriñamos la hermana escritura y vemos lo que Dios pide de nosotros, se nos vuelve más tedioso y decimos: es que Dios mira mi corazón, Dios me ama como soy. Sí, claro, Dios te ama como eres, pero Dios viene a cambiarte. Amén, aleluya. Dios viene a sacarte de ese lugar en donde tú piensas que no hay salida, de ese matrimonio que piensas que se está destruyendo. Dios puede restaurarlo. ¿Por qué? Porque Dios cambia las circunstancias. Por eso dice Génesis: en el monte de Dios será provisto. Porque Dios probó, hermanos, a Abraham que le entregara a Isaac. Y eso dijo: detente, he visto que lo que yo te pido no me lo negarás. Y proveyó de un cordero para el holocausto. Por eso se dice la Biblia: en el monte de Dios será provisto. Y edificó Salomón el templo al Señor. Cuando nosotros vamos hasta la última instancia de creer del Señor, hermanos, Dios dará la respuesta. Pero vamos inseguros. Eso es lo que le pasa al pueblo de Dios. Desconfía. ¿Por qué? Porque a veces su fe es emoción y no convicción. Dice: bueno, hermano, y si me entrego,
Sí, a ver, vamos a poner, a mí me han dicho hermano, a ver, y si yo me entrego y lloro y dejo de hacer lo que usted dice que haga, sí va a venir, sí va a traer Dios a mi padre. Es como si tú quieres ver si vale la pena la inversión, de ver si me conviene servirle a Dios o no. Por eso el Señor decía, miren, en este monte están las bendiciones y en este otro están las maldiciones. Escojan ustedes qué camino quieren seguir. Por eso Dios, muchas veces tú dices, ¿por qué no le pasa al hermano que va, que viene, que no está, que hizo esto, que habló de mí? Porque Dios es un Dios de misericordia, de amor, pero también es un Dios de justicia. Y al final de los tiempos todos daremos cuenta de lo que hicimos. Dice, toda obra, sea buena o mala, se vendrá a memoria y seremos juzgadas por ella. Y va a decir el Señor, perdiste 5 años de tu vida en la iglesia criticando a los hermanos. ¿Sabes que en esos 5 años, si te hubieras entregado, orado, hubieran venido tus padres, tus hijos, se hubieran convertido tantas personas, pero tú, no, querías resolverle la vida de al lado. Y ahí estabas. Porque el tesoro que yo te puse, querías glorificarlo en ti y en tu vida. Es decir, yo puedo hacer que esto cambie, yo puedo. No, hermano, nadie aquí puede hacer nada. Dice la Biblia que apartados del Señor nada podéis hacer. Fuera del Señor no hay quien salve. Apartados de mí nada son. Somos nosotros, o nuestra vida, dice, comparada como la hierba, como la flor que se marchita, que un día está bien y el otro día perece, desaparece su hermosura. Porque así de frágil es la vida del ser humano y a veces no vale la pena gastarla en cosas que no están siendo, hermanos, sembradas para la vida eterna. Son cosas pasajeras, cosas que nos han limitado, cosas que nos tienen a muchos de nosotros, aunque están aquí, en su pensamiento pareciera que no hay salida. Usted muchas veces ha pensado abrir esa puerta y no volver, pero ¿saben qué? Llega a su casa, ahora Dios lo toca y vuelven a estar aquí. Pero les voy a decir, ese pensamiento el diablo se lo ha puesto una y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que en algún momento usted decida tomarlo como suyo y quedarse con él. ¿Por qué? Porque a veces nosotros limitamos el poderío del Señor en nuestra vida. En decirle, Señor, venme aquí, transfórmame, cámbiame, ya no quiero ser el mismo. Si esto no te agrada, quítamelo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerlo, pero tú sí, Señor. Y no nos conformamos. El pueblo de Israel se conformaba con vivir aunque fuera esclavo, con vivir aunque tuviera comida, con vivir aunque estuviera cómodo. Por eso la gente se va. La gente prefiere disfrutar una vida aquí, pero que no los regañen, que no les digan esto, que no cambien su vida, que ya no puede tomar, que ya no puede hacer esto, que ya no es, mira. Entonces hoy el camino de Dios se vuelve tedioso para el cristiano que no ama a Dios. En esto los conoceré yo si son mis discípulos, dice. Si aman mi palabra. ¿Cuántos amamos la palabra del Señor? El que dice, perdona, no importa que te hayas pegado, perdónalo. Amarla es guardarlo. Decía, hermano, te perdono, no pasa, pero no. Le decía yo, te peleas con tu esposo o esposa y no cenas ese día el marido. Y si el pleito fue muy grande, no desayuna el hermano. Y la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Imagínese más el marido. Si se peleó usted con él, pues. Pero pongo ese ejemplo, aunque parece chusco, así vive el cristiano. No tan solo en la relación marital, sino en la eclesiástica, con el ministerio. Es increíble que las iglesias, en lugar de unificarnos para servirle a Dios, todas las iglesias se pelean y dicen, no, es que aquí hay más poder, aquí tenemos la verdad, los de allá están mal, los de acá están mal. Y parecía que el diablo come palomitas y se ríe de nosotros. Y las iglesias, siendo el cuerpo de Cristo, antes de, hermanos, ¿saben qué? Vamos a unirnos y hacer un culto. No,
No, allá sirven al diablo, allá la hermana hizo aquello, en aquella iglesia me hicieron esto. Y parecía que el cuerpo de Cristo agarra un cuchillo y se mutila entre él solito. Es como si nosotros mismos nos rasgáramos y entonces ¿saben qué hacen con la gente débil en la fe? Se vitupera el nombre de Cristo y vuelve al mundo. ¿Por qué? Porque ven nuestro testimonio malo, frío, indiferente, con falta de temor a las cosas de Dios. ¿Y de quién es la culpa? Porque nuestra confianza está puesta en el hombre. Yo pudiera ir a cualquier iglesia y pudiéramos ver los errores de todos. Pero el cristiano maduro sabe que el error es de un hombre y no de Dios. No es como si yo dijera una palabra mal en la prédica y dijera, pero lo usa Dios porque se equivocó y Dios no puede equivocarse. Y él se equivocó ahorita y dijo esto y esto y lo otro. Porque mi confianza está puesta en ¿qué? En hombre. Y todo lo que yo hable inmediatamente y no lo viva, lo primero que van a hacer es cuestionar mi vida. Y antes de guardar todo lo que edifica en mi vida, que es la palabra, lo que el cristiano está guardando es mi testimonio, para que el día que yo me equivoque, el hombre diga, no era yo tan malo, si el que predicaba hacía esto, no, yo me voy a ir al cielo. Y entonces así vive el cristiano, erradamente, porque su panorama está sin salida. Su salida es abandonar todo lo que Dios tiene para él. Esa fue la salida del pueblo de Egipto y desgraciadamente está siendo la salida para muchos de nosotros y muchos hermanos que hoy no están. Es más fácil volver atrás, es más fácil abandonar nuestro llamado, es más fácil abandonar nuestro propósito, es más fácil, hermanos, encontrar una salida cercana. Así que, como les ponía el ejemplo, si se estuviera quemando todos encontramos una salida, pero cuando usted está pasando un problema no la encuentra y dice el hermano, ora, entrégaselo a Dios, y tú, no hermano, es que ya lo hice, pero no se puede, porque la confianza es no tan solo creer sino hacer. Les ponía el ejemplo hace no mucho que leí una vez que decía que un hombre iba cruzando las cataratas del Niágara en una carretilla, no sé si lo han leído, y él iba todos los días y cruzaba en una carretilla y la gente le aplaudía. Le decían, ¿creen que pueda yo cruzar para allá? Sí, y iba y cruzaba. Y dice que él se sentía vacío y una vez le dice a uno, oiga, ¿usted cree que yo pueda cruzar en esa cuerda las cataratas? Le dice, sí. Le dice, bueno, súbase usted conmigo. Le dice, no. Dice, bueno, ¿cree que lo puedo cruzar o no cree? Sí. Súbase usted conmigo. No, dice, vaya usted solo. Y esa es la manera en que nosotros a veces decimos que creemos. Porque si él realmente, decía este personaje, creyera que yo lo iba a lograr, no hubiera tenido ningún problema en subirse, porque estaba convencido de lo que yo iba a hacer. Y la fe del cristiano es así, de incierta muchas veces. Es, como dicen algunos predicadores, como una montaña rusa que hoy está bien, hasta arriba, se goza, danza, le cree todo, comparte, pasa un problema y no quiere, se sale del grupo, ya no quiere venir, se enoja, de ahí vienen cosas buenas y es así. Somos como una ola del mar, o como una nube sin agua llevada de un lado para otro. Pero cuando estamos en el Señor, su palabra, en lo que hemos creído, dice que vamos a estar firmes y confiados en Él. Así que hoy, usted no podría decir que tiene un diagnóstico de muerte, que ya no hay salida. El Señor es nuestro sanador. Podrá tener el mayor problema, podrá pensar que ya Dios no le escucha, pero hermanos, cuando uno piensa que Dios no le escucha, es cuando la respuesta de Dios está más cerca de nuestra vida. Ejemplos en la Biblia hay demasiado. El Señor le decía a muchas personas, ¿verdad?, que Él iba a atender sus dolencias, sus enfermedades, y había otros que parecía que los ignoraba.
El ejemplo es Jairo. Él decía al Señor, sana a mi hija, y parecía que Dios no le contestaba nada. Y viene uno y dice, mira, no molestes más al maestro, ya tu hija ha muerto. Y el Señor dice, Jairo, antes de que pienses otra cosa, Jairo, tu hija solo de hoy. Como la mujer que quería comer, dice el Señor, no es bueno darle las migajas del pan, ¿verdad?, a los perros. Y él decía, Señor, pero aún los perrillos comen. O sea, no hay personaje en la Biblia que, hermanos, no haya experimentado una respuesta de Dios. Así que su respuesta para lo que usted tiene está más cerca de lo que usted cree. La respuesta a veces no tiene que ser con acciones o con que le diga algo un vaso a usted, sino la puede sentir usted en su vida, en su corazón. A veces usted dice, Señor, te voy a decir esto para que ahorita que un vaso hable me lo conteste. Y entonces no se lo dice, y que usted dice, que Dios no me contesta a mí, porque si le habló al hermano y a mí no. ¿Sabe que Dios le ha hablado de tantas veces? Yo le he dicho, a mí Dios me ha hablado, puede sonar raro, pero más veces con personas que no son de aquí, que a veces aquí. Con personas que venían llegando, como le compartí cuando me dijo un mensaje el hermano Juan. Cuando una persona me habló por teléfono y me dijo, oye, el Señor quiere esto, y yo, porque mi confianza está, o nuestra confianza debe estar en Dios. Si usted está aquí, en Guadalajara, en donde quiera, Dios va a encontrar un instrumento para darle una respuesta. No confiemos plenamente en nuestra carne, porque la carne, dice la Escritura, trae muerte, pero el Espíritu trae vida, vivifica nuestro ser. Así que hoy hay dos situaciones en nuestra vida: agobiarnos y temer porque no hay salida, o marchar hacia adelante esperando en que Dios dé la salida a nuestra situación. Así que, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Señor, en esta